Hola, buenos días. Brevemente voy a explicar cómo podemos analizar los datos provenientes de la aplicación eh, Toolbox. Eh, Voy a iniciar primero con decirles que vamos a nuestro correo, allí descargamos el dato o los datos que les he enviado. Pueden descargar cualquiera de ellos, yo voy a trabajar con uno de estos, ya lo he descargado previamente y lo he descargado a esta carpeta. Voy a analizar estos datos, por ejemplo, este archivo. Recuerden que estos archivos vienen en formato .csv. Generalmente eh, los abrimos con el bloc de notas, en mi caso es TextEdit, y observen que la primera fila es una fila que no nos interesa, pero observamos que tenemos tiempo, fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z y el total de la fuerza. Lo primero que voy a hacer es borrar esa fila, no me interesa esa fila, salvo el documento y voy a cerrarlo. Bueno. Segundo, voy a abrir una carpeta nueva que es análisis 2, un cuaderno. Lo típico y es asignarle el directorio local a este archivo, a este mismo cuaderno. Como voy a analizar es estos datos que tengo acá, voy a analizar por ejemplo este, entonces eh, .csv y me importan los datos. Bueno, a esto lo voy a llamar datos 1. Este es el nombre únicamente. Observen que esos datos son demasiados. Es decir, allí tenemos una cantidad alta de datos. Si queremos saber cuántos datos importamos, pues simplemente le decimos len de datos 1 y tenemos 3527. Bueno, este dato es muy importante, saber cuántos datos hemos importado. Como lo que necesitamos es seleccionar de esos datos diferentes columnas, tenemos 4 columnas, entonces lo que voy a hacer es, voy a construir otros nuevos datos, voy a llamarlo datos 2 y los voy a hacer a partir de una tabla en la cual tenemos datos 1, voy a coger una fila iésima y de esa fila iésima voy a coger la primera fila, la primera columna y voy a usar también de esa fila iésima la segunda columna. Como esto está contando sobre el número de datos, voy a decir que esta variable i va desde 1 hasta la longitud de los datos que estoy analizando, que en este caso son datos 1. Entonces aquí igualmente voy a obtener una tabla de datos muy larga, son todos estos datos, pero voy a hacer lo mismo, no ahora con la columna 3, con la columna 4. Entonces cambio aquí la columna. Miren que es común la columna 1, que es la columna del tiempo. Bueno, entonces aquí tengo 3 juegos de datos. X, Y, a ver, veo 1, 2, 3, 4, 5, son 5 datos. Entonces, son 5 columnas, lo separé por columnas. Pude haberlo hecho en un solo tiro, pero voy a ilustrarles qué hacemos. Bueno, entonces tengo 5 tablas de datos. Voy a mirar preliminarmente cuál es la que me interesa. Entonces voy a tomar datos 2 y voy a decir listplot datos 2 y observo que es la gráfica de unos datos dispersos, o sea, esta no es la gráfica que yo necesito analizar. Datos 3 ya presenta un comportamiento que es un comportamiento oscilatorio, pero observen que miren cómo si tomo un rango muy amplio de datos hay unas pequeñas oscilaciones e incluso hay un pequeño decaimiento, es decir, la amplitud va disminuyendo. Este fenómeno no me interesa, por ahora no me interesa el fenómeno de amortiguamiento. Entonces ya sé que los datos 2 son los datos 3 son los que voy a analizar. Si quieren pueden observar los datos 4 y también tendrán una dispersión, y los datos 5 que son
Aquí se acumula la magnitud, es decir, tenemos datos para X, Y, Z. Esta es la magnitud total del vector fuerza que actúa sobre el dispositivo. Entonces tenemos esta lista de datos, que es la que yo quiero analizar. Ahora, yo de esos datos no puedo tomarlos todos. Observen que hay unos primeros datos que están difusos. Estos datos no me sirven porque es cuando el objeto empezó a oscilar. Entonces voy a decir que tomo datos y voy a tomar de datos 5. Voy a tomar los datos, por ejemplo, de 100 en adelante, de 100 a 500. Esta función me permite a mí tomar de los datos 100 al 500. A esto lo voy a llamar datos 6. Simplemente son nombres que estoy asignando. Y ahora voy a hacer de nuevo el listplot de esos datos. Entonces voy a tomar esos datos 6 y los voy a analizar. Y observen que tenemos un comportamiento más o menos oscilatorio. Claro, esto presenta aquí algunas dificultades, pero en últimas a mí lo que me interesa es el comportamiento general. Ahora también observo que por aquí estos datos están un poco difusos, entonces no voy a tomar de 100 sino de 200 en adelante hasta 500 y tengo estos datos. Observen que estos datos ya tienen un comportamiento más regular y por lo tanto esos son los que quiero analizar. Ahora, utilizamos la función Nonlinear Model Fit. Los datos que vamos a analizar son datos 6. Entonces, datos 6. Necesito darle la forma de la ecuación que voy a analizar o con la que la voy a comparar. Y voy a decir que es A por coseno de la frecuencia angular por el tiempo más una fase más un desplazamiento. Entonces tengo este caso. Ahora tengo que especificarle de esos cuáles son parámetros y cuál es la variable. Aquí son parámetros A, omega, phi y d. Es decir, que esos son los parámetros que voy a determinar, en tanto que t es la variable de este modelo. Entonces voy a llamar a esto fit. Y obtenemos que, observen que posiblemente hemos tomado demasiados datos y no está convergiendo la solución. Es decir, aquí es donde uno tiene que empezar a hacer el análisis de los datos. Bueno, entonces estoy tomando 300 datos y posiblemente ya el comportamiento no se aproxima por esta función. Entonces voy a tomar los 100 datos, bueno, 200, 400 datos, 200 y 400 y tengo esta función. Bueno, observen que lo que estoy intentando es tomar un rango de datos en el cual el comportamiento sea completamente oscilatorio. Si tomo un rango muy amplio de datos, se empieza a notar la atenuación que hay de la oscilación y esta función no sería la encargada de modelar el sistema. Por lo tanto, no me sirve. Entonces, aquí ya cambié, miren que reduje el número de datos que voy a analizar y ahora sí obtengo un patrón de comportamiento bien definido. Voy a extraer la función que vamos a analizar. Miren que aquí digo normal el ajuste y ya tenemos aquí nuestra función a analizar. Ahora voy a hacer el plot de esa función. Voy a hacerlo para t entre este número que es 2 y 4. Entre 2 y 4. Y ya tenemos la gráfica de la función. Pero ahora voy a montar la gráfica de los datos junto con la gráfica de la función y obtenemos este resultado. ¿Cuál es el resultado que me interesa? En particular a mí me interesa aquí es este dato, que este es el dato de la frecuencia angular. Ese dato de la frecuencia angular tengo que tomar 2pi y dividirlo entre la frecuencia angular y obtenemos el periodo de esta oscilación. Bien, entonces lo que sigue es
tomar cada una de las tablas de datos y a partir de ellas obtener este periodo por este método. Ahora, aquí viene una pequeña aclaración. Se las hice en un video en un dato que les envié. Y es que los datos de las funciones eh, están, aquí por ejemplo tengo, por ejemplo, datos cel más 0. Quiere decir que aquí está el celular colgado más 0 peso adicional. Aquí voy a tener datos cel más 20 gramos y así sucesivamente. Ustedes van a encontrar cada uno de los eh, archivos con este dato, que este es el peso adicional, este es el dato del peso del celular. El peso del celular es de 207 gramos. Y recuerden que a ese peso total deben añadirle un tercio de la masa del celular. O sea que, por ejemplo, en este caso, en el caso del celular solo, tenemos 207 más un tercio de 207. Y aquí tendríamos 207 más un tercio de 207 más 20 gramos. Y esa sería la masa total colgante. Bueno, espero que les sea muy útil el video, lo grabé rápidamente. Me disculpan si sale muy improvisado, pero creo que doy la información necesaria. También les voy a enviar este, este archivo para que lo puedan utilizar. Muchas gracias.